Espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy vamos a conversar con el señor ministro de Trabajo, Rolando Castro. Hay muchos temas que discutir sobre, por ejemplo, la situación de los trabajadores del área de salud, la reunión que él sostuvo con algunos sindicatos, la ausencia del colegio médico, las denuncias que ha hecho también el colegio médico respecto a que no se le está entregando el equipo necesario al personal que está trabajando en la red hospitalaria. Además, ¿qué está pasando con las empresas? Sabemos que en algunos call centers ya se les ha pedido a los trabajadores que se presenten ante todo esto que está ocurriendo, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego pues le damos los buenos días al ministro. Las autoridades del Ministerio de Trabajo se mantienen verificando el cumplimiento de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 y de esta manera garantizar los derechos laborales. La institución informa que cada día se realizan inspecciones en los diferentes lugares de trabajo ante las denuncias que los salvadoreños realizan. Sobre la situación de las empresas en el marco de la alerta del COVID-19, el ministro de Trabajo aseguró que hay un acuerdo con las principales gremiales en el esfuerzo de mantener los salarios de los trabajadores. La gran mayoría de empresarios que tenemos en el país son muy buenos. Tenemos excelentes relaciones. Acá no hay otra forma de sacar todos adelante el país, expresó el ministro Rolando Castro. Es de mencionar que Castro anunció que la institución que preside prepara los protocolos para garantizar que el personal empleado del sector salud cuente con insumos de bioseguridad para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Rolando Castro destacó que desde el gobierno, el Ministerio de Salud ha trabajado en la entrega del equipo. El problema está en las jefaturas intermedias y será ahí donde los protocolos de actuación se activarán de inmediato, aseguró. Esta mañana conversaremos con el ministro de Trabajo sobre la labor que se mantiene realizando la institución ante la emergencia del COVID-19. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos a comenzar ya el espacio de la entrevista. Le damos los buenos días en este miércoles 22 de abril de 2020 al señor ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, un gusto saludarlo. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Manuel. Siempre gratificante venir acá y estamos a tus órdenes para contestar todas las preguntas. Ministro, me gustaría que comenzáramos generando un panorama de cómo ve usted la situación para que los trabajadores vuelvan al trabajo. Ya, digamos, diversos sectores están hablando de que es necesario que se piense en activar la economía. Hemos visto que esta es una situación que está ya en discusión en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados incluso ya habían generado, decían ellos, la normativa para que se reabriera la economía. Algunos sectores empresariales dicen, miren, estamos enfrentando pérdidas y no sabemos qué va a pasar cuando la emergencia sanitaria, más allá de la emergencia sanitaria, también se vuelva al trabajo. Me gustaría saber cuál es el papel que van a jugar ustedes como Ministerio de Trabajo en medio de esta situación, considerando que les toca pues garantizar los derechos de los trabajadores. Sí. En primer lugar, la pandemia es como su nombre lo dice, tiene una connotación eminentemente mundial. Y las pérdidas en el tema económico no solamente, o repercusiones económicas no solamente son en El Salvador, sino que en el mundo entero. Que todos en el planeta vamos a pagar algún nivel de costo, eso es un hecho. Que la vida va a volver a ser normal como anteriormente, difícilmente, tenemos que tomar otro tipo de medidas. Pero un hecho inédito en la historia de El Salvador es que nunca se había privilegiado el derecho a la salud y a la vida por encima del tema económico. Y este es un hecho que genera un precedente histórico en nuestro país que vale la pena que analistas objetivos un momento dado se haga un análisis profundo de esta situación, Dios quiera que pase luego, pero nunca en la historia de El Salvador se había privilegiado la salud y la vida del pueblo salvadoreño por encima del tema económico. Es primera vez, es inédito, y por supuesto, Manuel, que las presiones del poder económico no son fáciles. Sin embargo, en el gobierno, el presidente y este gobierno ha sido contundente en que debe de estar por encima la vida y la salud del pueblo salvadoreño por el tema económico. Que ya hay repercusiones, que hay empresas, según los decretos ejecutivos de emergencia, quienes pueden prestar un servicio, un porcentaje, quienes pueden prestar un servicio a nivel general y otras que están totalmente neutralizadas, que hoy por hoy parados en términos generales. Cómo se va a reaperturar el tema económico en El Salvador,
tendrá que ser un análisis muy profundo de un equipo multidisciplinario y capaz que tenemos nosotros en el Ejecutivo, junto con el presidente, que den el banderillazo, pero que además te garantizo que no vamos a volver a la normalidad de un solo tajo, sino que van a ser medidas graduales en un momento dado, y ahí es donde desde ya, estamos trabajando con ANEP, con ASI, con Casalco, con la Cámara Salvadoreña, con Coexport, con Cantex, con todos los gremios empresariales de este país, los diferentes protocolos, para que cuando el Ejecutivo determine a través de un análisis profundo, epidemiológico, que considere que ya hay condiciones para empezar de forma gradual a reactivar la economía, nosotros ya vamos a estar listos con los protocolos que estamos trabajando incluso con los sectores empresariales. Pero ya, digamos, ya hay un avance sobre esos protocolos para comenzar a trabajar, porque realmente, como le digo, hay un poco de ansiedad en diferentes sectores, porque dicen, miren, entre más tiempo esto se prolongue, la situación va a ser más difícil, porque hay empresarios que hablan de que van a recortar planillas, otros que dicen que simplemente van a cerrar sucursales de algunos de sus negocios. Sí. La situación se plantea, digamos, un poco difícil, no solo por el lado sanitario, sino por el lado económico, ¿no? Pero desde el enfoque de la salud, desde el enfoque de medicina y desde el enfoque epidemiológico, es más duro y es más cruel un rebrote del virus y de la pandemia que el brote mismo. Porque hoy, gracias a Dios, tomamos medidas de contención en el momento oportuno. Tenemos hasta este momento prácticamente una curva aplanada, tú la ves. No estamos teniendo las repercusiones que el mundo está teniendo. No estamos poniendo la cantidad de muertos que el mundo está poniendo. No, nunca, jamás ni nunca íbamos a comparar un sistema de salud europeo versus un salvadoreño. Nunca podías comparar, era casi ofensiva la comparación entre un sistema de salud en España, en Italia, versus un sistema de salud salvadoreño. Cuando nosotros un día, en una oportunidad, hacíamos un análisis con expertos en este tema, decíamos que los sistemas de salud europeos son sistemas sanos, pero que el sistema de salud salvadoreño ha estado en la unidad de cuidados intensivos siempre. No ha funcionado este sistema. Y esos sistemas altos, elevados, con altos estándares internacionales en términos de salud y de protección social a sus pueblos, colapsaron con la pandemia. Bendito sea Dios, nosotros no hemos colapsado y tenemos controlada la situación hasta este momento. Y con una noticia mucho más fundamental que ayer nos llenó de un gran beneplácito a todo el Ejecutivo, es que cuando tú entras a la parte de grave, queda la otra fase que es la crítica. Pero con estos sistemas de salud como el salvadoreño que hemos heredado, cuando tú entras a la grave y vas con destino a la crítica, casi, Manuel, que tú estás perdiendo las esperanzas. Pero ayer logramos regresar de la fase crítica a recuperación, y eso ya es muy importante, y esto fue en el Hospital San Rafael. Creemos que hemos encontrado la ruta, no obstante esto tiene particularidades, porque el organismo de una persona con su defensa es distinto a cualquier otro, y todo eso es un aspecto también muy amplio, con muchos factores, pero hemos logrado eso. Entonces, el nivel de letalidad que tenemos en El Salvador, el nivel de contagio que tenemos en El Salvador, el nivel de pruebas que estamos haciendo en El Salvador, es de los más grandes incluso a nivel centroamericano, y los resultados que estamos teniendo son positivos. Tengo fe en Dios, Manuel, es lo único que puedo decir. Tengo fe en Dios, que así como nos adelantamos a ser los primeros, casi que fuimos el primer país del mundo en tomar medidas precautorias, preventivas y de contención en el mundo entero. Así como nos adelantamos, yo creo que con la ayuda de Dios vamos a ser los primeros países que vamos a salir de esto, con la ayuda de Dios. Eso va a significar, pero eso sí, de forma ordenada, articulada, programada. El día que el presidente de la República diga, a través de un análisis de expertos, y diga, va a empezar la gradualidad de la reactivación económica, se ejecutan los protocolos. ¿Cómo vamos a hacer los protocolos? El Ministerio de Trabajo ha tenido protocolos sobre los comités de salud e higiene ocupacional en tiempos ordinarios. Quedaron desfasados, porque ahora estamos en un momento atípico en términos de salud. Entonces, hoy los estándares los hemos subido porque, ejemplo, si tú le abres a un call center, los call centers tenían, ¿qué? 0.40 centímetros de distancia.
Tú no puedes poner en este momento una persona con el distanciamiento social a 2 metros de distancia, porque está estudiado a través de los epidemiólogos que en el nivel de conversación que se tiene, cuando tú hablas, las partículas pueden recorrer, dependiendo las ráfagas de viento interno que estén, que puede ser el aire acondicionado o cualquier otra cosa, hasta 1,80 m. Entonces nosotros no vamos a permitir en nuestros protocolos que una persona esté con distanciamiento de menos de 2 metros. Entonces todo esto va a cambiar. Pero de hecho, ministro, ayer teníamos nosotros noticias de algunas personas que laboran en call center y decían que ya el jueves se les han pedido que se presenten. ¿Qué dice usted a estos llamados que ya se están haciendo, digamos, a los trabajadores para que ya regresen muchos a la actividad productiva? No, hay varios tipos de call center. Por ejemplo, los call centers que tienen que ver con alimentadores de redes sociales, de internet, de que tienen trabajos contigo, con todas las empresas de comunicaciones de este país, y esas sí, no tienen ningún tipo de problema, ni van a tener ningún tipo de problema. ¿Pero los internacionales? Que tengan que ver con el tema de lo que te acabo de describir y que están registrados en el decreto, no tienen ningún problema, tienen que elaborar. Otros no pueden elaborar. Ministro, hay también una serie de situaciones que tienen que ver, digamos, con la situación de los trabajadores. Nos referimos a que hay en este momento, sabemos de que los trabajadores que están en cuarentena, hay mucha ansiedad porque algunos dicen, miren, no sabemos qué va a pasar cuando regresemos a la empresa. No sabemos si todavía tenemos trabajo o ya no vamos a tener trabajo. ¿Qué le dice usted a esos trabajadores que están pues en esta incertidumbre? Porque esto realmente creo yo que es una situación que no es solo de El Salvador, sino también está pasando a nivel internacional, que mucha gente dice, mire, nos hemos quedado sin trabajo porque la empresa simplemente ya no puede continuar operando o simplemente tiene que reducir la planilla. No, tenemos estudios internacionales y tenemos proyecciones que ha hecho OIT a nivel mundial de que serán millones de empleos que se pueden perder a producto de esta pandemia. Pero fíjate que nosotros en El Salvador hemos llegado a un acuerdo con ANEP, con los gremios empresariales, con ASI, con Casalco, con todos, de que vamos a tratar de armar toda la contención del mundo a fin de garantizar los empleos. Y yo quiero admirar y felicitar a estos gremios empresariales que hemos adquirido un compromiso de sostener los empleos en su máxima expresión. Ahora, hay dos tipos de casos, y en esto quiero detenerme, Manuel. Claro. Tú tienes una micro y pequeña empresa, tú tienes a una señora con una sala de belleza que tiene 3 empleados, y resulta que esa señora, en buen salvadoreño, va a coyol quebrado, coyol comido. Es difícil, pero más que difícil, injusto, que el aparato de Estado entre con fuerza a obligar algo que no depende ni siquiera de voluntad, sino que depende de disponibilidad y de realismo financiero. Pero hay otras empresas que son monstruos, que son grandes, que son multimillonarios y que están queriendo hacer uso del artículo 36, literal 1, que figura como la suspensión del contrato de los trabajadores. Y te puedo poner 2 ejemplos. Un grupo empresarial de uno de los empresarios harineros más grandes y monopólicos de este país, y otra empresa que tiene que ver con una aerolínea, especialmente Avianca, que en este momento ha intentado suspender los contratos. Te quiero decir lo siguiente: el 36, literal 1, habla precisamente que se pueden cancelar contratos por casos fortuitos y de fuerza mayor, pero hay una jurisprudencia de la sala donde plantea de que no es automático, porque ese concepto ha quedado predeterminado, según dice la sala. Indeterminado. Entonces, como la sala lo califica como un concepto indeterminante, es concepto de ambigüedad, porque no puede definirse qué es caso fortuito y fuerza mayor en términos específicos y literales. La otra parte dice que ese 36 y literal 1 se puede también suspender por falta de fuerza motriz y por falta de materia prima. No pueden venir estos conglomerados, que son empresas grandes financieras, diciendo de que no tienen hoy por hoy materia prima, si las compras de economía de escala que ellos hacen, las hacen para 1 año y para 2 años, Manuel. ¿Qué es fuerza motriz? Fuerza motriz, equipo, herramienta y trabajadores. No pueden decir que tampoco tienen eso. Estos son puras leguliadas jurídicas queriendo deshacerse de los trabajos. ¿Y sabe qué? Muestra el desprecio a su mano de obra,
porque de repente resulta que estas empresas, que incluso han sido monopólicas, tú sabes que los vuelos en El Salvador, de acá a Guatemala, a Costa Rica, a Nicaragua, a Honduras, son a veces más caros que incluso vuelos de otro tipo, más lejos, y han tenido el monopolio y el control de todo esto. Injusto que hoy, que los trabajadores lo necesitan, me vengan a decir esos empresarios de que no tienen para mantener la planilla de los trabajadores 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos nuestro departamento jurídico trabajando, y quiero decirte algo claro, y para un montón de abogados, e incluso unas plumas pagadas que salen ahí hablando de este concepto. Yo he dicho claramente que como en este momento en emergencia están suspendidos los plazos, y tú lo sabes, sí, en materia laboral y de orden administrativo, la autoridad máxima en este momento es el Ministerio de Trabajo. Entonces, primero, en materia administrativa, como ministro, no les voy a permitir a estos empleadores grandes que tienen offshore, que tienen 32 offshore, que han sacado mucho dinero del país, que han hecho una maquinita de dinero con los trabajadores, y que ahora resulta que al trabajador ni siquiera lo ven como este vaso, sino que lo ven como un vaso desechable. Tú me serviste, tú me hiciste ganar dinero, pero ahora que yo estoy en una pequeña dificultad, te mando allá al carajo. El Ministerio de Trabajo no va a permitir eso. Y ya estamos preparados con nuestro departamento jurídico, con muy buenos abogados, de que vamos a enfrentar estos temas en cualquier escenario, a nivel administrativo en primer lugar, y luego cuando esto vuelva a la normalidad, estamos listos para enfrentarnos en todas las instancias legales de este país. Definitivamente, como decíamos, esto es importante porque hay muchas personas que dicen, miren, estamos en una situación de incertidumbre a nivel laboral. ¿Cuántas investigaciones o digamos cuántos procesos tiene el ministerio abiertos por este tipo de cosas? Cuando se dijo de que iniciaba la cuarentena domiciliaria y se les pidió a las empresas que mandaran a sus trabajadores a que cuidaran a su familia, hubo muchas denuncias de personas que decían, miren, nos dijeron de que nos fuéramos a la cuarentena, pero que no nos van a pagar la quincena, nos dijeron que no fuéramos a la cuarentena, pero que no sabían si iban a lograr sostener las plazas, nos dijeron, luego decía mucha gente, nos dijeron que iban a suspender los contratos. ¿Qué nivel de investigación tienen ustedes sobre esto que ha estado ocurriendo? Porque es una realidad que ha habido pues una serie de situaciones que han, digamos, agobiado a las personas que se han ido a la cuarentena al pensar que no saben si van a tener pues una fuente de ingresos cuando regresen a trabajar. Hay ejemplos que están pasando y que son bien focalizados, Manuel, que hasta te duele el corazón de la forma poco humana y social que tienen también algunas empresas. La gran mayoría, como lo acabo de decir, están cumpliendo y vamos a sostener los empleos y vamos a sostener los salarios, pero hay unas pequeñas empresas, no pequeñas en el sentido, son pocas las empresas, pero son grandes, que en alguna medida están queriendo hacer uso de este tipo de leguleada. Ayer nos llegó una denuncia, por ejemplo, sobre la prensa gráfica, diciendo de que va a suspender y que va a reducir, etcétera, que va a bajar salario, etcétera, o a hacer perder los derechos de los trabajadores. ¿Cómo puede la prensa gráfica suspender trabajadores en este momento si los medios de comunicación no han tenido ningún tipo de prohibición en el desarrollo de su trabajo? Te digo algo, un periodista en este momento tiene mayor privilegio de pasar un cerco sanitario por encima de cualquier funcionario público de este país, porque nosotros a nuestros periodistas les hemos permitido su labor investigativa, exhaustiva de su trabajo y labor periodística. Ningún medio de comunicación puede venir a decir en este momento que va a suspender a trabajadores, a periodistas, porque no han tenido, en efecto, ningún tipo de coartamiento de su labor periodística, ni mucho menos de su trabajo. Hoy mismo yo voy a mandar una inspección a la prensa gráfica y no le voy a permitir a la prensa gráfica que esté despidiendo trabajadores. No le voy a permitir. Ayer me llegó otra denuncia de un negocio que está dentro de Metrocentro y casualmente no llegó el empresario, sino que llegó un trabajador a decir, fíjese que está de la siguiente manera, vengo un poco a denunciar a mi jefe, indirectamente, pero de la siguiente manera. Mi jefe dijo, es en una tienda que está en Metrocentro, mi jefe dice, nos ha estado dando su salario. Pero resulta que hoy los dueños de Metrocentro, que ya sabemos quiénes son, vinieron y en otras palabras, con estas palabras del trabajador, topó a nuestro jefe que tiene que pagarle el alquiler. Y resulta que Metrocentro está cerrado, no está funcionando. Pero ya lo obligó a que pague la renta de ahí.
y resulta que él ha tenido el dinero disponible para pagarnos a nosotros. Pero él está cerrado, no es un gran empresario, y resulta que tiene el dinero entre pagarnos a nosotros o pagarle a Poma y compañía, que son los que le están cobrando en este momento su alquiler. Entonces, el presidente lo dijo claro, Manuel. Aquí hay millonarios que van a tener 20 generaciones y no se van a gastar ese dinero, hombre. O sea, hay que ser justo en este momento. Acá hay empresarios que tienen 20 generaciones garantizadas ya con dinero, hombre, y no van a perder. Y llevar a este extremo a cobrar los alquileres cuando están prohibidos por el decreto en este momento, a cobrar los alquileres, a presionar los alquileres y aún más poniendo en tela de duda los salarios de los trabajadores, no podemos permitir. Acá hay muchos sectores que no se han dado cuenta que el país cambió, que hay un nuevo gobierno. Mira, antes en estos cargos de ministros, cuando estaba Arena, aquí eran empleados que habían de mucha gente poderosa, y con la llamada telefónica, el teléfono rojo, ahí se resolvía todo. Hoy no, cuando llegó el FMLN no fueron empleados, sino que le gustaron las mieles del poder, y de repente la misma llamada y siempre en los despachos se arreglaba. Hoy habemos ministros que no somos más ni nada menos que servidores públicos y que no somos empleados de nadie y que venimos a hacer lo que Dios manda bajo 3 aspectos: lo correcto, lo justo y lo legal. Y tenemos una ventaja: no le debemos favores a nadie. El único favor que debemos es a Dios y el compromiso de sacar adelante el pueblo salvadoreño. Y hoy hay ministros que vamos a hacer cumplir la ley. Ministro, una de las interrogantes es la actividad comercial. ¿Cómo esperan ustedes que se reactive? Porque sabemos que los grandes centros comerciales están cerrados actualmente, ¿no? Usted ya lo señalaba con el caso de que nos planteaba sobre esta situación que se está dando. Y pues una de las interrogantes es, digamos, ¿se va a activar al mismo tiempo que la actividad productiva, la producción de empresas, se va a activar, digamos, la actividad comercial en los negocios que están en este momento cerrados? Sí, todo eso, como repito, parte de un análisis de un equipo multidisciplinario que tiene que ver con el tema de infectólogos, epidemiólogos y todos los aspectos multidisciplinarios que por supuesto son asesores nacionales e internacionales que el presidente de la República cuenta y que pasa por un análisis también con el Ministerio de Salud, y en el momento que ellos crean oportunamente de decir que la actividad económica se puede reactivar, como te dije hace un momento, yo estoy adelantado ya con mi equipo trabajando los protocolos para que en el momento que el presidente dé el banderillazo de salida y decir ha llegado el momento de la reactivación económica, el Ministerio de Trabajo va a tener ya preparado todos los protocolos para iniciar sus labores. Yo quiero, fíjate, yo sueño con sacar un pacto de nación, y es un pacto con los empleadores de mucho gesto loable que están llevando a cabo varios empleadores de mantener los salarios a pesar de no recibir ellos ingresos en este momento. Pero luego después quiero sacar un pacto por este tema del empleo, como también el movimiento sindical y el sector laboral nos echamos sobre nuestros hombros el esfuerzo colectivo para sacar adelante este país de forma directa. Yo viví una experiencia cercana con un sindicato internacional, especialmente de Europa, que su empresa estaba a punto de quebrar y tomaron la decisión de que iban a suspender el 10% de su mano de obra. Y el movimiento sindical le dijo: no vamos a permitir que el 10% se vaya. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar fuerte para levantar la empresa, todos, y nos vamos a sacrificar incluso en términos adquisitivos salariales un poco, a fin de que esa economía que quieren hacer con del 10%, la vamos a sufragar nosotros los trabajadores. Y vamos a levantar esta empresa. Y el gran éxito fue que en menos de 6 meses, un año, habían levantado junto a la empresa empleador, trabajadores y movimiento sindical. Cuando la levantaron, dijeron los empresarios europeos: así como ustedes no permitieron que nuestra empresa quebrara, hoy que tiene rentabilidades también vamos a distribuir parte de las utilidades.
ojalá y en El Salvador se dieran una cruzada por Europa algunos empresarios y aprendieran un poco de esto. Y yo tengo una conversación pendiente con el movimiento sindical, que también tiene que tener altura para hacer este tipo de acuerdos y pactos para sacar adelante la economía. Ministro, pero ¿qué dice usted sobre declaraciones que daban algunos, digamos, líderes empresariales o cabezas de gremiales que decían, bueno, miren, son alrededor de 300.000 empleos los que se van a perder, son una X cantidad de plazas que están en riesgo? ¿Eso se lo han planteado en las negociaciones o en los diálogos que han tenido con usted, digamos, y con otros representantes del Ejecutivo? Sí, eso sería catastrófico. El sector privado en El Salvador genera aproximadamente 700.000 empleos directos. Y estar hablando de una pérdida de 200.000, estamos hablando de una situación muy impactante que nos llevaría incluso a la ampliación del mapa de pobreza y extrema pobreza en algunos lugares. Pero yo estoy contento porque anteayer me reuní con todos estos gremios empresariales y hemos llegado a un acuerdo de sostener en la medida de nuestras posibilidades los salarios con todos ellos. Y estamos construyendo alternativas en este momento. Yo me reuní con ellos, iba a hacer unas consultas con el presidente y el presidente me dijo, tenés el aval para negociar con ellos aspectos de sostenibilidad de los empleos, aunque toque sacrificar algunas cosas. Pero usted señalaba también, ministro, un ejemplo que es muy claro. ¿Qué pasa con las pequeñas y las medianas empresas? Y ese es otro trato. Porque obviamente estamos hablando de que hay empresas grandes que pueden sostener, digamos, las plazas en medio de la crisis. Pero ¿qué pasa con lo que usted señalaba? La señora que tiene un salón de belleza, las personas que tienen pequeños negocios en el centro de la ciudad, totalmente. Señoras que tienen 2, 3 empleados y que tal vez están pues en medio de la crisis queriendo sostener la situación, pero que obviamente su situación se complica a raíz de los cierres, a raíz de la paralización de la economía. Son dos cosas distintas, tal como tú lo acabas de describir. Uno, los ejemplos que te he puesto, Avianca, el harinero, esta gente de Poma que está queriendo cobrar el alquiler y a cambio de eso van a pagar los costos los trabajadores. Todo ese tipo de cosas yo no lo voy a permitir en la medida de nuestras posibilidades. El Ministerio de Trabajo no vamos a permitir y a tolerar esto porque son grandes, que han hecho mucho dinero histórico en este país y no vale y no le vamos a permitir que haga uso en este momento de una crisis para dejar fuentes de empleo que paguen costo. En el caso precisamente que tú me planteas de la micro y pequeña empresa de esa señora, acaba de salir el apalancamiento financiero del Estado y deben de salir medidas integrales a fin de ayudarle a esa señora, a la micro y pequeña empresa. Son dos tratos distintos. El gobierno de la República de El Salvador está comprometido al micro y pequeño empresario, aquel emprendedor o emprendedora, de ayudarle con apalancamiento financiero, pero con medidas estructurales e integrales y reactivar su propia economía. Ese es un tema totalmente distinto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Vamos a regresar con más de la entrevista que tenemos hoy. Conversamos con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Situaciones muy importantes. Recordemos que estamos en medio de una pandemia. La economía ha estado paralizada durante las últimas semanas y mucha gente se pregunta qué va a pasar cuando regresemos al trabajo, qué va a pasar también con la cantidad de plazas que podrían estar en peligro. Pues de eso estamos conversando hoy aquí en Hechos AM. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son las 6 de la mañana con 58 minutos, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos visita el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y estamos hablando de diferentes temas que le interesan a usted, que está en cuarentena. Ministro, me gustaría que habláramos un poco también sobre la situación del personal médico. Ha habido una serie de denuncias diciendo, miren, no se nos está dando el equipo necesario para poder trabajar, otro dice se nos está exponiendo, considerando de que estamos en la primera línea porque somos los que estamos atendiendo a las personas que están infectadas con COVID-19. ¿Cómo ve el Ministerio de Trabajo lo que está pasando y cómo han verificado ustedes la situación del personal médico? Que sabemos que son muchos los trabajadores, pero también sabemos que hay opiniones encontradas respecto a lo que está ocurriendo en la red hospitalaria. Mira, yo aprendo mucho cada día de las personas, por supuesto que más saben, y una de las personas que yo aprendo cada momento y me deleito viéndolo es cuando Dagoberto Gutiérrez hace sus análisis, y un día de esto decía, el país está en guerra y el mundo está en guerra, y estamos en guerra con un enemigo. Y el enemigo es el COVID-19, porque ese viene a atentar con la salud y con la vida de los seres humanos. Si tú estás en guerra, tienes tres actores. Actor número uno, tu adversario, tu enemigo con el que estás peleando y tenés que destruirlo.
Acción número 2, tu primer línea, que es prácticamente tu muralla con la que vas a enfrentar eso. Y número 3 es la protección del pueblo salvadoreño. Definido esto en un concepto de guerra, tú no puedes mandar a tu ejército en alguna medida a enfrentar una guerra sin armas. Por lo tanto, la primera decisión que el presidente de la República tiene y este gobierno tiene es que nuestra gente debe estar extremadamente protegida para enfrentar esta guerra con el coronavirus. ¿Qué sucede? Que probablemente, inicialmente, uno debe de reconocer que si los países desarrollados no estaban preparados para enfrentar una pandemia de este nivel, pues El Salvador tampoco lo estaba. Y que por supuesto en este proceso hemos cometido errores, como toda obra humana. Pero el presidente ha hecho una inversión millonaria a fin de comprar todos los equipos de bioseguridad y nuestros trabajadores del sector salud que están en primera fila enfrentando esta pandemia deben de estar equipados. El presidente llegó a extremo de decir, no me importa, denle el doble. Y si no se ocupa, y si lo necesitan más, denle el triple. Equipen a nuestra gente. Y si no lo necesitan y les sobra, pues mejor prefiero que sobre y no que se me vaya a infectar un trabajador del sector salud. Y venimos y toma la decisión el gobierno de que incluso el ministro Alavía anduviera hasta medianoche haciendo las entregas y surtiendo los hospitales. Cuando de repente nosotros hablamos con los trabajadores, nos dicen, en tal hospital, si es cierto, vinieron anoche a dejarlo, pero todavía no nos han entregado. Y 2 días después todavía te dicen, no nos han entregado. Y todavía viene y necesitaban unos equipos de bioseguridad en un hospital y dicen están bajo llave. Porque resulta que, como de la semana pasada, nosotros nos dimos cuenta que había vacación, el jefe estaba de vacación en su casa y había dejado bajo llave los implementos y los equipos y no había llegado a entregar. Eso no lo podemos tolerar. Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener claridad. En el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, casi una buena cantidad de jefaturas siguen siendo jefaturas anteriores, de los gobiernos anteriores. Que tú defines la brújula, cómo salir adelante y cómo sacar adelante esto, y de repente tú vas hacia adelante enfrentando esto, la decisión estratégica, pero hay gente nadando contracorriente en estas instituciones. Entonces la instrucción que me dio el presidente de la República, ministro de Trabajo, está obligado en el tema de la protección de los derechos de los trabajadores. Pero aún más, tiene un área que se llama, una dirección que se llama Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional. Así que me mandató a través de una orden presidencial, vaya y verifique que a los trabajadores no les falte absolutamente nada. Y reúnase con los sectores. Yo convoqué el día de ayer a todos los dirigentes sindicales del Seguro Social y a todos los dirigentes sindicales del Ministerio de Salud, para que me expusieran desde su ángulo cómo está la situación ahí. Por cierto, invité a Colegio Médico. Yo he tenido mucha deferencia con Colegio Médico. Yo los he recibido a Colegio Médico, nos hemos reunido más de 3 veces con ellos. Y ayer los convoqué y Colegio Médico no quiso hacerse presente a esa reunión porque siempre ha tenido un manejo mediático Colegio Médico que en este gobierno no han habido oportunidades ni espacios y que ellos quieren ayudar y que no se les ha permitido. Pero el día de ayer yo convoqué, hablé, yo personalmente, o sea, desde mi despacho se hicieron las convocatorias, pero yo, Manuel, agarré el teléfono y le marqué al presidente del Colegio Médico para invitarlo. Al doctor Brizuela. Al doctor Brizuela. No me regresó, no me contestó ni siquiera la llamada, no me regresó la llamada y cuando el despacho se pone en contacto con ellos, la respuesta es no, nosotros no podemos participar o no vamos a participar. Pero ¿qué es lo que deducen ustedes entonces que está ocurriendo ahí? Porque el Colegio Médico ha estado, digamos, haciendo conferencias de prensa, ha estado haciendo denuncias, ha aparecido el doctor Brizuela en espacios de medios de comunicación, hablando sobre la situación del personal hospitalario. ¿Qué es lo que deduce usted, ministro, de lo que está ocurriendo? Mira, yo no quiero descalificar porque mal haría como ministro de Trabajo y con mi trayectoria que traigo de dirigente sindical y gremial, descalificar de forma anticipada a cualquier sector. Pero estoy sumamente sorprendido por qué Colegio Médico no quiso participar en esa reunión convocada por el gobierno. Y ¿sabes qué? No solamente convocada por este ministro, autorizada por el presidente de la República. Y no querer participar Colegio Médico me llama la atención. Y me llama mucho la atención que entonces Colegio Médico puede tener una estrategia de quedarse única y exclusivamente para estar dando conferencias de prensa y para estar criticando. Pero yo le he dicho, forme parte Colegio Médico, entre Colegio Médico.
han estado excluidos, pues vengan. ¿Quieren participar? Participen, este es el escenario. Que lleguen, no quisieron presentarse ayer, ojalá y revaloren y se incorporen, porque si no mal harían y estar solo criticando desde afuera cuando el gobierno les cede los espacios para que participen. Eso, pues lo que quedamos y la información que recibimos de todos los dirigentes sindicales es que en efecto hay niveles de jefatura en cada uno de estos centros de salud, ya sea del Seguro Social o de la Red Hospitalaria Nacional, de que algunos de ellos han sido negligentes en quererles entregar sus equipos de bioseguridad. Yo he tomado una decisión, Manuel. Todos mis equipos de higiene y seguridad ocupacional este día van a estar desplegados en todo el país, verificando en los hospitales que les entreguen los insumos. Y jefatura del Ministerio de Salud y jefatura del Seguro Social que no esté entregando los insumos a nuestros trabajadores son esos nudos a los que voy a ir a soltar. Y no solo los vamos a soltar, va a haber aplicación de deducción de responsabilidad. Porque eso es muy peligroso, estar jugando y atentando con la salud de los trabajadores. Así que a partir de hoy, y no descartes que este ministro va a estar de forma física, directa, verificando el cumplimiento de esta orden de entrega de los insumos y equipos en los diferentes hospitales en los próximos días. El ministerio, bueno, ha tenido pues participación en muchas actividades y lo hemos visto, pero también el Colegio Médico decía, cuando hablaba de la emergencia, decía, no nos quieren dejar participar, no nos quieren, decían ellos tienen una cantidad de expertos, decían, no se nos quiere escuchar, a pesar de que somos pues expertos en el tema que está afectando en este caso al país, que es la pandemia de COVID-19. Pero también, aparte de eso, venía la denuncia respecto al tema de la situación de los trabajadores. Sí. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? Porque el Colegio Médico dice, nosotros queremos, incluso ellos han creado un espacio donde dice que van a hablar de temas de salud, y ayer pues presentaban a un grupo de personas que son expertos en diversas áreas que dicen que van a estar dando información sobre el tema. Sí, lo que ellos dijeron es que van a tener un observatorio. El observatorio no sé si va a ser con una mira constructiva o va a ser solamente para estar dando conferencias de prensa. Pero eso que te vinieron a decir a ti, de que no han tenido espacio, que no ha habido participación, se terminó esa tesis el día de ayer, porque el gobierno los ha convocado a que participen. Me siento tan feliz que participaron todas las organizaciones del sector salud, incluyendo Simetriz. Y Simetriz, tú sabes que se llama Sindicato Médicos Trabajadores del Seguro Social. Y no creo que tengan mucha diferencia entre el gremio del Colegio Médico versus el gremio que representa Simetriz, que Simetriz representa a los médicos y trabajadores del Seguro Social y estuvieron presentes. Y Simetriz nos ha dicho, nosotros desde adentro vamos a estar aportando con nuestros equipos de epidemiólogos, infectólogos, bacteriólogos, etcétera. Yo no manejo mucho estos conceptos porque no soy experto en este tema, pero esas son las palabras que ellos nos han dicho. Yo le agradezco a Simetriz, yo le agradezco al STIS, yo le agradezco a Sidetis, yo le agradezco a todos los sindicatos y organizaciones que estuvieron el día de ayer. Ayer estuvimos más de 50 personas, permitiéndoles uno por organización. Y además hubieron como 3 sindicatos que llevaron 2, fueron los únicos, pero de ahí todos se les permitió uno. Tuvimos representación de los 14 departamentos. Tuvimos representación de los 32, 34 hospitales que existen en la Red Hospitalaria Nacional. Y gracias a Dios, ahorita anoche todavía me quedé trabajando hasta la 1 de la mañana, tabulando todos los datos de toda la información que ellos nos dieron. Ya manejamos información. ¿Dónde falta? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que actuar? Y una de las que incluso vamos a mandar de forma directa es a la unidad de salud de Apopa el día de hoy, que han tenido serias quejas y otras que no prefiero decirlas porque quiero llegar de forma sorpresiva. Pero una cosa, vuelvo a repetir, acá estamos en guerra con el COVID y acá tenemos nuestro ejército que es la muralla de defensa del pueblo salvadoreño, después de Dios, que son nuestros trabajadores del sector salud. Y tú no puedes tener a un ejército luchando con un COVID sin garantizarle sus escudos y sus niveles de protección máximo. La orden del presidente es que todos deben de estar equipados. Ahora también hay un caso. Si Colegio Médico viene a decir que, por ejemplo, le vamos a dar
mascarilla N95 a todos, los protocolos sanitarios no están definidos de esa manera. Existen 3 niveles de seguridad, Manuel. Sí. Una cosa son los cordones generales periféricos que están, otra cosa son los cordones a nivel intermedio, y otra cosa es la persona y el trabajador que ya tiene contacto directo con el COVID, que es con las personas infectadas del COVID. Entonces hay 3 niveles de seguridad bajo los protocolos definidos. Entonces todo eso está trabajado y tenemos trabajado, y como nosotros en el Ministerio de Trabajo nomás enfrentamos esta situación, contratamos un equipo de epidemiólogos, ellos son los que nos han definido prácticamente los protocolos, que son protocolos máximos de extrema protección sanitaria, así que esos son los que vamos a echar en vigencia. Pido desde ya, que esta es una cámara muy grande, a todos los directores de los hospitales nacionales del Seguro Social, no vamos a tolerar de que estén los insumos ahí y no se los quieran entregar a los trabajadores. Va a todo el equipo del Ministerio de Trabajo en los 14 departamentos a hacer verificación de inmediato con nuestros equipos de salud e higiene ocupacional, y este ministro se va a hacer presente a unos hospitales a verificar donde tenemos denuncias, y aquella jefatura que no lo haya entregado por negligencia, también puede haber deducción de responsabilidad. Había una denuncia respecto al tema del equipo médico. Decían, a personal de ciertos hospitales se nos ha entregado 2 mascarillas y se dice que tenemos que utilizarlas durante 7 días. ¿Esto es una orden que viene a nivel interno del hospital? ¿Desconocían ustedes que esto estaba pasando? ¿O cómo está esta situación? Ayer nos decían que en un hospital les dan 3 mascarillas por turno. Otro nos decía que les dan 2 mascarillas por turno. Y otros decían que les daban 1 mascarilla para 2 días, tal como tú lo estás planteando. Entonces, no hay un comportamiento uniforme. No queremos pensar que nosotros estamos surtiendo los hospitales y algunas jefaturas intermedias ahí se están quedando con los insumos por no entregarlos. No queremos pensar eso. Pero eso nos hicieron ver ayer los representantes de los hospitales, que a unos, repito, les dan 3 mascarillas por turno, a otros 2 mascarillas por turno, pero hay otros que le dan 1 mascarilla para 2 días. Entonces ha quedado como un poco de forma discrecional los niveles de jefatura, eso no lo vamos a permitir. Insumos hoy por hoy tenemos suficientes para todo nuestro equipo de primera línea. Pero esto no llevaría, ministro, a una revisión de todo lo que está ocurriendo a nivel, digamos, laboral en la red de hospitales, porque este tipo de situaciones pues no es nueva, de que ha habido denuncias de los criterios que se aplican en unos hospitales sí y en otros hospitales no. Ya ha habido otras emergencias en las que también ha habido pues denuncias del personal médico diciendo, mire, aquí aplica de forma diferente los lineamientos que está dando en este caso el Ministerio de Salud. Sí, pero acá no va a quedar a criterio de un jefe de un hospital qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Acá hay criterios ya y hay protocolos definidos que tienen que cumplir todos, y que la orden del presidente es que esos protocolos se cumplan, que garanticemos la seguridad al máximo de nuestro personal, y acá no va a quedar a criterio de un nivel de jefatura qué es lo que hace y qué es lo que no hace. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque no entregar a los equipos de protección está jugando con la salud y con la vida de nuestros trabajadores del sector salud, y eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que por una acción discrecional de una jefatura intermedia pongamos en riesgo la salud y la vida de nuestros trabajadores del sector salud. Así que vamos a ir a soltar esos nudos, ya. No es que vamos a esperar, vamos a ir a soltar esos nudos. Y en esos nudos, si vemos que hay errores voluntarios, premeditados, con alevosía, vamos a deducir responsabilidades también. Alguien me pregunta acá a través de las redes sociales, dice que si estos criterios de entrega de equipo aplica también para el personal que no son médicos ni enfermeras, sino el personal que se encarga de limpiar las áreas donde están los pacientes afectados por el COVID-19 y de cuidar toda la red hospitalaria, porque sabemos que en el ejército de personas que están laborando en los hospitales hay equipo que es personal especializado, que son los médicos y las enfermeras, pero hay otro equipo que también es fundamental en esa labor y es el que se encarga de darle mantenimiento a todas las áreas de los hospitales. Lo que me preguntan es, ¿aplica la entrega de equipo también para este personal que también es básico para el funcionamiento del sistema hospitalario? Hay de todo, y el día de ayer analizábamos, primero hay protocolo, donde está la gente que ha dado positivo al COVID, no tiene acceso a cualquier persona, Manuel, por 2 razones. Una, porque una persona que no está preparada puede ahí salir contagiado. 2,
puedes poner en riesgo quienes están ingresados en este momento por COVID, porque es tanto el riesgo para el que entra de contraer e infectarse, como es tan grande el riesgo que los que están adentro, con tú la carga viral que llevas, lo puedes poner en una situación difícil. Ya hay protocolos y hay cercos donde llega cada uno del sector personal. Pero ayer decían los compañeros un problema. ¿Qué pasa con esos outsourcing que en alguna medida tienen contratados los equipos de seguridad, por ejemplo, en los hospitales? ¿Qué pasa con aquellas personas de limpieza que las tienen contratadas? Y que a veces hasta la misma empresa de seguridad es la misma empresa de limpieza. Y nos decían, qué doloroso es ver a una señora que es subcontratada por una de estas empresas, que cobra 600 o 700 dólares por persona, y que ahorita le paga el salario mínimo, y que aún todavía le dice que tiene que comprar la mascarilla. Entonces, ahorita vamos ya con nuestros equipos a hacer un análisis integral de la situación. A estas empresas de seguridad, a estas empresas de limpieza, tienen que entregar y dotar de todo el equipo a sus trabajadores. ¿Sabes por qué? Porque son de las empresas privilegiadas que no se les ha suspendido ni su trabajo ni sus ingresos. Entonces no le vamos a permitir a estas empresas que estén violentando los derechos de los trabajadores. Y esa es obligación de las empresas, no del Ministerio de Esa es obligación de las empresas dotarlos, porque tampoco lo cobran barato al gobierno y al Estado. Hay empresas de seguridad que cobran 500, 600, 700 dólares por persona, y de repente le están pagando ahí 200 dólares, 250, 300, no están cumpliendo incluso con la ley. No vamos a tolerar ese tipo de cosas. Manuel, en esta crisis vamos a caer más mal con algunos sectores de los que tradicionalmente hemos caído, pero nosotros no hemos venido por caer bien con nadie, sino por aplicar la ley, y vamos a tutelar los derechos de los trabajadores. Así que a estas empresas de seguridad, a estas empresas de limpieza que están prestando el servicio en los hospitales, tienen que entregar los equipos como corresponde de bioseguridad a su personal. Si no lo hacen, el Ministerio de Trabajo los va a visitar, y no en las mejores condiciones. Ministro, hay una cantidad de mensajes que están cayendo a través de las redes sociales. Tengo uno de una persona que se llama Nora, y decía ella: pregúntele por favor al ministro qué va a pasar con personas que somos adultas mayores, que tenemos un negocio y que ya por nuestra edad ya no somos sujetos de crédito por la situación misma de la edad que ya tenemos, y que somos personas incluso a veces retiradas. ¿Va a tomar el gobierno, algún programa, o va a tomarnos en cuenta para algún proyecto de reactivación de las micro y pequeñas empresas? Sí. No solamente ya hay una estrategia integral cómo reactivar nuestro emprendedurismo en El Salvador y cómo reactivar la micro y pequeña empresa, sino también incluso llevamos una propuesta tan fuerte y tan grande, millonaria, de cómo vamos a reactivar el agro en El Salvador. Porque sabes de que el presidente lo decía: hoy vale más el que tiene una semilla que va a germinar que los pozos petroleros. El país y el mundo entero ha cambiado con la pandemia, y nosotros llevamos una inversión millonaria sobre la reactivación económica de la micro y pequeña empresa y el emprendedurismo como tal, pero también llevamos una proyección millonaria de inversión con una estrategia integral sobre el agro en El Salvador. Así que vamos a levantar nuestro tejido productivo en la parte agrícola. Lo que se había desmontado por años, nosotros lo vamos a reactivar, y eso implica una proyección estratégica de modernización del agro en El Salvador, porque tu producción depende de que si llueve o no llueve. Nosotros estamos armando una proyección de modernización del agro en El Salvador, donde vamos a activar los sistemas de riegos mecanizados incluso, y vamos a permitir que nuestros trabajadores en el agro tengan mejores oportunidades, que hoy por hoy, bajo los estudios focales, hemos dar a los alcaldes del país que no se sometieron a los chantajes de las cúpulas políticas, que decidieron salvar las vidas del pueblo salvadoreño en sus municipios. Y es un poco triste, yo vi en un programa un día de estos a una diputada diciendo: el cerco sanitario de la libertad decretado por el gobierno de la República, por el gobierno central, es inconstitucional, pero el cordón sanitario que contempla las mismas características de mi alcalde, esas sí son constitucionales. Penosa la situación que están pasando muchos diputados en este momento, pero gracias a Dios felicitar a todos los alcaldes del país que han decidido salvar la vida del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Y nosotros, Manuel, siempre la guía divina, ¿verdad? Dios nos tiene que sacar adelante, y en el nombre de Él vamos a salir en victoria lo antes posible por el pueblo salvadoreño. Esperemos que así sea, ministro.